Bienvenidos amigos, nos encontramos en su programa Medicina Profesional. Les habla el doctor Leonardo Valentín Hijo. Me encuentro con mi padre, el doctor Leonardo Valentín González. Saludos. Y en el día de hoy estaremos hablando sobre problemas circulatorios, dolor en las piernas causados por la enfermedad venosa. Como le dijo el doctor Leonardo Valentín Hijo, vamos a estar hablando sobre dolor en las piernas causado, ¿verdad?, por problemas circulatorios. Hay que empezar por reconocer que es un tema amplio, es un problema común por el cual frecuentemente se nos consulta, y esa es la razón que hemos decidido tener este conversatorio en el día de hoy para poder dar una orientación de cómo proceder, cuándo es más urgente buscar esa consulta, esa evaluación, y cuándo podemos esperar y ir, ¿verdad?, a evaluarlo de una manera electiva. Yo creo que la parte importante de esta conversación es identificar los signos y síntomas que los pacientes pueden notar en sus hogares, ayudar a distinguir esto de otras causas. Hemos hablado en este mismo programa sobre causas neurogénicas relacionadas a los nervios. Hoy hablaremos sobre las causas venosas y sabemos que estamos distinguiéndolas de las causas arteriales. Parece como si fuera ayer cuando conversábamos de todos estos tipos de categorías, y una cosa importante que me gusta compartir con el público es esa experiencia, esos pacientes o presentaciones que vemos nosotros en nuestra clínica a diario. Así que vamos a comenzar desde el punto de vista de cambios en coloración de piel, que a veces podemos ver en pacientes con enfermedad venosa, y qué síntomas, además de eso que obviamente es una presentación visual, pero realmente hay unos síntomas que vienen pasando de manera crónica. ¿Cómo diría usted que se ven en clínica? Bueno, doctor, vamos a empezar porque quizá alguno de nuestro público esté pensando, ¿verdad?, qué son las venas. Todos queremos saber lo que son las venas, porque creemos que toda la circulación tiene que ver con venas, y realmente las venas pudiéramos decir que es la mitad de la circulación. La otra mitad son las arterias son las que llevan la sangre desde el corazón, y las venas son las que regresan la sangre al corazón. Así que vamos a estar enfatizando en las venas de las piernas, ¿verdad?, porque el tema de hoy es dolor en las piernas causado por problemas circulatorios, específicamente venoso. Y para contestar la pregunta del doctor Valentín, yo quiero empezar a modo de orientación diciéndole que los dolores es un síntoma bastante común, un síntoma bastante universal, ¿verdad?, porque prácticamente todos en algún momento hemos sentido algún tipo de molestia o dolor en las piernas. Y como lo que queremos es orientarlo de cuándo usted debe ir más temprano a evaluarse y cuándo puede, ¿verdad?, tomarse más tiempo, yo le diría que esos dolores que llevan menos de 24 horas, quizás un máximo de 48, pero principalmente esos síntomas, dolores de 24 horas que los llamamos agudos, son los que mayor preocupación deben levantarnos. Así que esos dolores que llevan ya más de 2 semanas, pues aunque es meritorio porque son molestosos, de que se evalúe para poderle dar el tratamiento apropiado, definitivamente un dolor que lleva 2 semanas rara vez va a ser una emergencia. Aquí también es importante distinguir, ¿verdad?, que lo que estamos hablando son guías para distinguir un dolor agudo y crónico. Cuando hablamos del dolor agudo, obviamente asumiendo no hubo un trauma, que es un dolor que se presenta y quizá el paciente no tiene una explicación de por sí, pero realmente ante toda duda debe consultar con su médico. La idea es distinguir un poco el tiempo del dolor, ser bien cauteloso y también observador de cuándo este dolor se presenta, para que así se lo pueda comunicar a su médico, ya sea un especialista como nosotros o su médico primario, que lo puede guiar hacia una solución correcta. Como mencionábamos, la parte venosa es algo que en nuestra comunidad pues se habla mucho de venas y arterias casi
desde el punto de vista del público, casi indistintamente. Y a veces hemos tenido pacientes que podemos tratar una condición arterial y a veces hablan, me destaparon las venas. Es algo que se ha convertido en parte del uso coloquial, por así decirlo. Pero es importante distinguir, como usted bien dice, que son dos sistemas distintos. En pantalla podemos ver una ilustración de lo que es una vena normal. Como pueden ver, el flujo retorna hacia el corazón, y algo particular de las venas es la presencia de estas valvas, ¿verdad? Lo que son el mecanismo, la escalera por el cual esta vena puede ayudarse a retornar el flujo venoso y la sangre. Y al lado de esta vena normal vemos una vena distendida, una vena varicosa que ya ha perdido parte de esa función normal. Y lo menciono porque esto es lo que está pasando a veces debajo de la piel, lo que comienza ese proceso que hablaremos en detalle de dolor, de hinchazón y cambios en coloración de piel. Y estamos hablando estrictamente, en este caso, del sistema venoso. Sí, quiero enfatizarle, ¿verdad?, que cuando mencionamos de que estos dolores que se instauran en menos de 24 horas, pues son los dolores que más preocupan por razones, ¿verdad?, de las que vamos a estar hablando aquí. Eso no quiere decir que todos los dolores que se instauran en menos de 24 horas van a ser una emergencia o van a tener una causa que ponga en riesgo la salud del paciente. Pero lo que queremos dar, como mencionamos, es una guía de qué cosas son importantes, y la duración definitivamente es una de las que nosotros tenemos que pensar. En cuanto a los síntomas en clínica, el paciente con enfermedad venosa, ¿cómo pudiéramos describir? Yo por lo menos veo distintas categorías, veo estos pacientes que se presentan mayormente con la hinchazón, es el primer síntoma que describen, inclusive reportan más molestia de la hinchazón que del mismo dolor. A veces hay pacientes que tienen el dolor y la hinchazón, y hay pacientes que tienen quizás los tres componentes, que es dolor, hinchazón y cambio en piel. Estos cambios en piel pueden ser variados. ¿Cómo usted describiría? Bueno, en mi experiencia, ¿verdad? Y una de las razones que hemos unido bajo el tema de dolor en las piernas, estuvimos hablando en los programas anteriores sobre problemas de artritis, problemas de los nervios y ahora problemas circulatorios, es precisamente porque se confunde. Y lo segundo que quiero, antes de abordar más de lleno la pregunta, es decirle a nuestros pacientes que el hecho de que usted se vea unas venas, algunos pacientes se ven unas venas grandes como las que se ilustran aquí a mano derecha de esta pierna en este diagrama, o en otros pacientes son estos que llamamos capilares. Y entonces tenemos la tendencia humana, ¿verdad?, porque somos así, que si nos duele la pierna y nos las miramos y vemos un capilar, principalmente si ese capilar se ve rojizo o se ve color vino, pues tendemos a pensar que esa es la causa del dolor, y no necesariamente es así. Bueno, amigos, estamos de vuelta. Vamos a continuar hablando sobre el dolor en las piernas causado por problemas venosos. Le habíamos mencionado que íbamos a hablar ahora sobre coágulos en las venas, que es uno de los problemas, ¿verdad?, que más nos preocupan cuando son las causas de los dolores en las piernas. Específicamente en los pacientes que están fuera del hospital, muchas veces la preocupación viene porque, aparte del dolor, el paciente puede notarse unas áreas, como llamaríamos unos chichones, que son dolorosos de por sí, pero si uno los presiona, pues el dolor aumenta. A veces, no todas las veces, pueden estar acompañados con cambios de colores, como podemos ver en esta imagen en pantalla, donde se trata de un paciente con coágulos en las venas superficiales, lo cual permite mostrar todos estos cambios de coloración, y yo estoy seguro que si tuviéramos la oportunidad de palparlo, sentiríamos distintos chichones debajo de esas áreas más enrojecidas. Para nuestros televidentes, este caso es una de las muchas presentaciones que pueden tener los coágulos venosos. También escuchamos frecuentemente por ahí lo que se llama un DVT, donde por su sigla en inglés es un Deep Venous Thrombosis, una trombosis
de las venas profundas, y en este caso tenemos una ilustración de las superficiales. Eso es importante porque estas dos vertientes se tratan de manera distinta, aunque el proceso es uno muy similar. La localización hace que médicamente se manejen de manera distinta y unas tienen una seriedad mayor que otras. Por ejemplo, los coágulos profundos o los que están cercanos al sistema profundo, pues tienen el riesgo de embolia. La importancia de embolia, esto lo que quiere decir es que este coágulo que puede estar en una de sus piernas puede migrar hacia el sistema central. Ahí puede dar, entre una de muchas cosas, lo que es una embolia pulmonar, y por eso es que es tan importante nosotros distinguir este tipo de localización y este tipo de proceso. ¿Algo más que añadiría? Quisiera enfatizarle a nuestros amigos que lo más importante para mí es que tengamos en mente que estos pacientes que presentan con coágulos superficiales puede ser un aviso de coágulos profundos. Y la razón más importante por la cual este paciente tiene que ser evaluado, y va a ser evaluado de inicio con un ultrasonido, como le vamos a mostrar más adelante, es precisamente para indagar si su sistema profundo también está envuelto, porque los coágulos profundos son los más que presentan riesgo a lo que el doctor le mencionó de que migren y podamos tener una embolia pulmonar. En este programa anteriormente hemos hablado de técnicas de imagen, técnicas de ultrasonido para diversas áreas. El área de circulación no es la excepción. Aquí tenemos en pantalla un ultrasonido donde estamos específicamente evaluando el sistema venoso, particularmente en el tema de hoy, que es la parte de los coágulos que puede presentar como dolor en las piernas. En pantalla lo que vemos de coloración azul es parte de lo que es la técnica de color flow dentro del ultrasonido. La área grisácea es todo lo que es el tejido del paciente, y en este caso tenemos el retorno venoso de la safena, que es una vena superficial entrando hacia la femoral, y como pueden ver en pantalla, esta área tiene la coloración azul para representar en este caso el retorno venoso, y en esta área, como se describe en ultrasonido, vemos área ecogénica, que significa que tenemos ausencia de flujo, o quizá en esta área hay unas pequeñas áreas donde puede estar presentando flujo, o a veces hasta artefacto que puede ser parte de la técnica, pero lo importante es que estamos identificando un coágulo en el sistema profundo en esta imagen. Esto simplemente es una ilustración de lo útil que puede ser ultrasonido, no solamente para detectar la presencia de ese coágulo, sino la localización y la extensión de ese coágulo. Así que esto es una técnica que se hace frecuentemente en este tipo de pacientes para llegar al diagnóstico correcto y que nos permita luego de eso el manejo apropiado de este paciente. La ventaja que esta técnica que el doctor le está presentando, ¿verdad?, de dúplex venoso, es que es una técnica basada en ultrasonido y es no invasiva. Por lo tanto, podemos inclusive repetirla para el seguimiento del paciente, tanto en algún momento dado cuando el problema está empezando, pudiera no detectar el coágulo, si es muy pequeño, en una arteria, en una vena muy pequeña, pero a medida de que podemos repetir estos ultrasonidos por ser no invasivos, podemos seguir el paciente a lo largo de su enfermedad. Eso es un punto muy importante. Inclusive en imagen nosotros podemos ir detectando esos cambios en el mismo coágulo, no solamente la extensión, pero sino la coloración, la ecogenicidad, que es el término correcto, de cómo cambia este coágulo. Y por eso es que muchas veces en estos estudios se puede determinar si un coágulo es más agudo, más reciente o más crónico. Bueno, amigos, yo creo que cuando regresemos de la pausa podemos entonces hablar un poquito sobre el tratamiento, ¿verdad?, de estos dolores en las piernas causados por estos problemas venosos. Bueno, amigos, regresamos a su programa Medicina Profesional. Continuamos hablando sobre dolor en las piernas causado por problemas venosos. Vamos en esta parte del programa a darle un poco, ¿verdad?, de ideas sobre las alternativas de tratamiento para mejorar estos dolores que tenemos. Yo quisiera empezar por enfatizar
que aún las venas normales pueden doler. Nosotros evaluamos un sinnúmero de pacientes que refieren, ¿verdad?, estas molestias después de estar mucho tiempo de pie o sentados sin mucha movilidad, y cuando les hacemos los estudios venosos, que dicho sea de paso, cuando estamos buscando lo que se llama reflujo, que es otra cosa que explicaremos más adelante, pero que se ve con estos problemas de venas varicosas, y en esos estudios el paciente puede, en sus estadios tempranos, puede salir totalmente normal, y eso no quiere decir que no sean las venas las causantes del dolor. ¿Por qué lo sabemos? Esos pacientes, por la naturaleza, ¿verdad?, de su trabajo, como mencioné, están mucho tiempo de pie, les recomendamos que empiecen a usar medias elásticas que con su compresión contrarresten la fuerza de gravedad, ¿verdad?, que ala la sangre hacia abajo. Y muchos de esos pacientes nos refieren una mejoría dramática que dura años, y muchos afortunadamente nunca desarrollan problemas venosos, pero sí reciben alivio de estas medidas de compresión. Ya en casos donde detectamos los problemas de reflujo que hice alusión previamente, pues tenemos que determinar en qué área es que está el reflujo, si es superficial, si es venoso, y cuantificarlo, porque no es lo mismo que yo dé una opinión que tiene un reflujo severo a que yo pueda darle una medida que pueda comparar con otros pacientes o con el mismo paciente a lo largo del tiempo. Así que cuando detectamos ya este reflujo, ¿cuáles son las alternativas que pudiéramos mencionarle a nuestro público? Excelente. Pues la alternativa, una que hemos mencionado, es la parte de ultrasonido. Recientemente en otro segmento mencionamos el ultrasonido en evaluación de coágulos venosos. En este caso es un ultrasonido guiado para reflujo, es una técnica distinta, aunque la modalidad, el no invasivo, el método no invasivo de sonido es el mismo. También aprovecho para hacer un resumen de las 3 causas que hemos identificado. Pacientes con relativamente una circulación venosa normal pueden tener estos síntomas. Inclusive nosotros, cuando estamos en procedimientos largos, a veces con los chalecos de plomo, usamos este tipo de medidas de compresión para evitar esa presión en las piernas, en el sistema venoso, y notamos una diferencia al final del día. Así que nosotros podemos, y muchas veces le decimos a nuestros pacientes el ejemplo en cuanto, ¿verdad?, la labor que realizamos, y hay otras funciones, muchas otras profesiones que trabajan mucho tiempo de pie y se pueden beneficiar de este tipo de soporte y este tipo de terapia. También mencionamos las venas varicosas, el reflujo, que ya ahí tenemos unos cambios en el sistema venoso. Esos pacientes, ¿verdad?, los vamos a estar detectando con estas técnicas no invasivas. Y el tercer caso que mencionamos en el segmento anterior era la parte de los coágulos. Todo esto está relacionado en el sistema venoso. Los coágulos, inclusive la presentación de un coágulo puede llevar a este síndrome luego del coágulo, donde esa vena sufre unos cambios y puede ser causa de reflujo. Así que no necesariamente el reflujo viene antes o después del coágulo. Cada paciente es distinto, este proceso puede variar, pero lo importante saber es que tenemos técnicas para diagnosticar esta condición y tenemos terapia no invasiva, como son las medidas de compresión, para ir controlando este reflujo. Otra técnica, ¿verdad?, relativamente no invasiva, y es la anticoagulación en los casos de coágulos en las venas. Y digo relativamente no invasiva porque hoy día existen pastillas que actúan prácticamente inmediatamente, que eso se considera en la medicina totalmente no invasivo, o hay algunos casos que requieren inyecciones principalmente debajo de la piel, a veces intravenosas, que esas inyecciones pues son relativamente no invasivas. Y todo este tipo de anticoagulantes puede utilizarse tanto en la prevención, en los casos, ¿verdad?, mayormente hospitalizados, o en el tratamiento principalmente de aquellos pacientes que el coágulo comenzó en su casa. En muchos de estos casos, cuando hablamos de reflujo,
una de las preocupaciones que los pacientes tienen y nosotros tanto como profesionales son estos pacientes que ya llevan un proceso crónico donde este reflujo causa unos cambios en piel. Estos cambios en piel son un poco distintos a los cambios en piel agudos que hablamos y particularmente tiene riesgo de crear úlceras, lo que es en el lado interior, en el lado medial de las piernas, cercano al tobillo. Y eso es una manifestación relativamente tardía del proceso, pero muchas veces la primera presentación que nosotros vemos en la clínica, o sea, el paciente llega a nosotros ya porque ha desarrollado una úlcera en esa área o unos cambios de coloración que ya están bien cercanos a ser una úlcera, y en ese caso pues también tenemos técnicas para tratarlo, pero quiero dejar claro que es parte de ese mismo espectro de los problemas venosos y por eso la importancia de no solamente detectarlos a tiempo, sino tratarlos a tiempo para evitar esas secuelas. No hay duda, amigos, que si ¿verdad? El paciente llega a estos estadios que presenta ya con ulceraciones en las piernas, pues sus síntomas de dolor se van a estar agravando. Sería muy preferible que este paciente pudiera ser evaluado y tratado adecuadamente antes de que lleguemos a este estadio. Y para eso, en algunos casos, además de los anticoagulantes, en los casos que se indica, existen tratamientos que pueden ir desde inyecciones a venas, como muchos de nuestros pacientes conocen. Hay otros procedimientos quirúrgicos limitados que se pueden remover específicamente las venas varicosas por punciones que prácticamente son imperceptibles. Y hay casos donde una vena está tan dañada que si es del sistema superficial podemos eliminarla completamente sin tener que recurrir a ningún tipo de bypass, porque si el sistema venoso está funcionando normalmente, este sistema venoso es la parte más importante de la circulación venosa en la pierna. Así que todas esas consideraciones las tenemos que tener al momento de recomendarle la terapia específica, pero sí sepa que sí existen terapias. Así que inclusive la parte de los medicamentos, una parte extensa, igualmente la parte de terapia para tratar estas venas superficiales que ya están dañadas, que deseamos removerlas, o el tratamiento, como a veces mencionamos, tanto la escleroterapia, las ablaciones por láser o la remoción por incisiones bien pequeñas de esta vena que ya está dañada y simplemente está contribuyendo a ese problema. Y por eso es que vamos por paso. Esta evaluación, la evaluación por ultrasonido de reflujo, donde confirmamos ese proceso que ha estado ocurriendo y luego ofrecemos la alternativa. Así que estamos hablando de un compendio, un sinnúmero de cosas que pueden afectar al paciente con esta condición venosa. Lo importante, ¿verdad?, es que tengan la orientación correcta, porque como pueden ver, dentro del sistema venoso hay unas partes que son más crónicas, donde tenemos más tiempo para tratarlo, donde podemos tratar una terapia más conservadora, y hay unas condiciones como son los coágulos que tenemos que tomarlo con más urgencia, y ya tenemos, como mencionamos, varios medicamentos y la medicina, la ciencia ha ido progresando, donde ya tenemos un sinnúmero de medicamentos, donde inclusive las recomendaciones que se le hacen al paciente es basado muchas veces en cuál de estos medicamentos puede asegurar lo que haya un cumplimiento con este régimen, porque sabemos que dentro de todos los medicamentos para los coágulos, pues hay distintos perfiles, tanto de cómo actúa ese mecanismo, pero también de cuántas veces hay que tomarlo, cómo se monitorizan los niveles en caso de que se monitoricen niveles de esta anticoagulación. Así que es un tema bastante extenso, y el propósito de este programa y esta conversación es poder simplificar un poco sobre esos signos y síntomas iniciales para que pueda usted ir guiado hacia una consulta con su médico o con su especialista. Sí, a manera de orientar a nuestro público, ¿verdad? Yo quiero enfatizar un concepto que lo hemos traído en otros programas, y es el hecho de considerar todas estas terapias como unas herramientas. Y cuando nosotros estamos resolviendo un problema con unas herramientas, a veces necesitamos más de una. Así que el hecho de que a usted se le recomiende una pastilla para evitar coágulos, digamos por ejemplo, no quiere decir que no pueda utilizar otras herramientas como pueden ser las propias medias de compresión, en algunos casos alguna cirugía, etcétera. O sea que
tenga la idea de que todas estas herramientas en algunos casos se pueden utilizar concurrentemente. Bueno, amigos, quiero mencionarles antes de despedir el programa que estas terapias de compresión, distinto a quizás lo que era antes, hoy en día hay más alternativas. Hemos visto atletas que utilizan esto, así que un mensaje importante es que esta terapia no invasiva, conservadora, es muy efectiva para distintos pacientes, así que es un punto que quería enfatizar. Hemos tocado varios puntos sobre el tema venoso. Espero que hayan disfrutado de esta conversación y hasta la próxima, en el próximo programa de Medicina Profesional. Muchas gracias. Hasta luego.